Y esto que te voy a contar es sabrosísimo porque seguramente más de uno se va a enfadar. Desarrolla eso. Desarrolla eso. Es muy interesante porque estoy convencido de que sí se va a enfadar. Se va a enfadar, ¿no? Sí, bueno, que se Volvemos enfade. otra vez. Te explico. Los que realizaron el descubrimiento de América fueron los españoles. Porque la propia palabra descubrir quiere decir mostrar algo que se encontraba desde alguna perspectiva oculto. Imagínate tú que sea verdad que algunos exploradores vikingos, chinos, africanos, quien se haya llegado primero al territorio americano. Habrán llegado, pero no dejaron absolutamente nada que mostrar y no mostraron que eso estaba allí para el mundo al cual nosotros nos suscribimos, que es este mundo occidental, sea lo que sea el mundo occidental. Y déjame añadir una cosa. Y aparte, si llegaron, tampoco supieron que habían llegado a otro continente completamente diferente. Y esto que te voy a contar es sabrosísimo porque seguramente más de uno se va a enfadar. Pero no solamente descubrieron América para el hombre occidental, de momento para el hombre europeo, diciéndolo propiamente dicho, ¿no? También descubrieron América para los que se encontraban viviendo en América. A ver. Desarrolla eso. Desarrolla eso. Es muy interesante porque estoy convencido de que sí se va a enfadar. Se va a enfadar, ¿no? Sí, bueno, que se Volvemos enfade. otra vez al concepto en torno a la terminología de descubrimiento, es decir, quitar este tupido velo sobre algo y mostrarlo en modo de que las personas puedan tener verosimilitud de la existencia y por lo tanto pueda existir conocimiento al respecto, ¿no? Se hace con Europa. De pronto llega Colón y dice, bueno, miren, yo me conseguí con un archipiélago. Colón primero tenía como idea llegar por allá, por Zipango, etcétera, pero con el paso del tiempo se dan cuenta que no solamente son unas cuantas islitas y que no tienen nada que ver con lo que Colón pensaba, sino que es un pedazo de tierra colosal, ¿no? Y esto lo hemos defendido muchísimos historiadores y a veces no tenemos idea de la proporción, pero la llegada del hombre europeo a continente americano fue mucho más importante que la llegada del hombre a la luna. O sea, porque cuando tú te pones a observar, bueno, ¿cuál habrá sido la repercusión? Pues mira, se tomaron una foto allí y salió, esto es un gran paso para maravilloso, ¿no? Pero cuando tú llegas a un nuevo continente, lo que va a hacer es traer nuevos cultivos, llevar nuevos cultivos, especies animales, hombres. Esto es una cuestión impresionante, se cambió el mundo. Desde esas personas que venían del medioevo llegaron a la modernidad. Pero ¿por qué te digo también yo que se realizó el descubrimiento para los hombres americanos? En América, en lo que hoy en día llamamos nosotros América, existían una serie de pueblos atomizados. Es decir, no existían atomizados, divididos, no cada uno en su sitio. Cada uno consideraba que el lugar de su soberanía, que el lugar de lo que venía a ser su familia, su nación, lo que fuera, era exactamente hasta donde abarcaban los confines en los que ellos ejercían algún tipo de dominio, ¿no? Y usualmente tenían pugnas con otros pueblos, que es algo perfectamente razonable y normal y parece que incluso va dentro de lo que es la naturaleza humana. Date cuenta que el ser humano constantemente ha tenido una historia particularmente bélica porque hay una gran cantidad de necesidades que tienen que ser cubiertas y hay pocos recursos. Entonces esto te hace que tú usualmente tengas que emigrar a otro sitio, te consigues con gente que no es tan simpática o que no habla tu idioma o que no cree lo mismo que tú o que no son simpáticos como tú y comienzas en guerra, ¿no? Y eso pasó tanto en África como en Asia, como en Europa, como en América. De manera que los pueblos americanos no tenían ningún tipo de aureoles, no tenían unas alitas por allí y estaban volando. No, al contrario, había tribus particularmente belicosas. Había tribus que tenían un gran avance, como el caso de los incas, que eran realmente impresionantes. Pero también hay tribus que eran particularmente sanguinarias, como el caso de los mexicas, ¿no? Los llamados aztecas. Hay tribus que particularmente incluso llegaban a la antropofagia. Eran terribles, caníbales, ¿no? Los aztecas concretamente eran bastante antropófagos. Sí se habla de la antropofagia de los aztecas, pero yo sobre todo, cuando quiero mostrar este ejemplo, es el caso de los pueblos de etnia caribe. Déjame hacer un matiz. La antropofagia es canibalismo. Canibalismo, sí. Vale, perfecto. Para el que no lo supiera en la audiencia. No, pero yo te digo que es que francamente los pueblos caribes era espantoso. O sea, incluso narran viajantes, ¿no? Viajeros de la época que se encontraban que en plena batalla, que en plenas guerras espantosas, comenzaban a batallar y mientras la batalla se terminaba de acabar, que comían pedazos de uno, después a los prisioneros los engordaban y se los engullían, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Esto ocurría en territorio americano.
De manera que no es verdad en lo absoluto que allí se encontraban una serie de pueblos indígenas que eran unos santos y que pobrecitos. De manera que tampoco es verdad eso de que todos eran una suerte de inadaptados sociales, caníbales terribles. No, mire, te digo, había pueblos que tenían un grado de avance importante. No solamente te he hablado de los incas, también por supuesto el caso de los caquetíos. Eran pueblos que tenían un tipo de avance importante. Pero lo que va a ocurrir realmente es que estos pueblos solamente tenían conocimiento de los territorios en los cuales ellos se encontraban. Es España, querido amigo, la que comienza a darse cuenta, a dibujar los márgenes de todo el continente. Y va a ser España la principal responsable entonces de mostrar todo lo que es América, no solo a los europeos, sino también a los que se encontraban viviendo allí, a los propios indígenas. O sea, que no tenían topografiado, digamos, todo el continente. No, tenían conocimiento de los espacios que ellos tenían y de algunas otras tribus, pero no existía todo lo que fue a hacer posteriormente en Europa. Y esto va a enfadar a más de uno, ¿no? Porque siempre con lo que uno se ha criado son con personas utilizando una suerte de narrativa resentida que hablan de indigenismo cuando realmente los principales indigenistas fueron los monarcas hispanos católicos. Esos sí eran indigenistas, esos sí hicieron cosas a favor de los indígenas, ¿no? Y no lo que están por allí en una especie de discurso victimizándose en contra del malvado opresor blanco. Entonces, yo te digo que es particularmente impresionante cuando uno observa lo que estaba ocurriendo allí y cómo cuando tú llegabas en esa etapa, te estoy hablando yo, por supuesto que el momento en el que ya estás saliendo de la Edad Media, estás en la modernidad, lo normal, lo razonable, y estaba de hecho fundamentado plenamente por Aristóteles en el libro La Política, era que cuando tú llegabas a un territorio por razones de guerra, tú podías establecer esclavos. Era algo perfectamente razonable, era algo perfectamente normal. Entonces, claro, yo estoy diciendo esto y ¡boom! ¿Cómo un negrito va a estar hablando de estas cosas? Bueno, lo que pasa es que yo me he dedicado muchísimo tiempo a estudiar la historia de la esclavitud y lamentablemente debo decirles que los que piensen esto, en el momento en el cual me escuchan hablar, están obviamente de algún modo absorbidos por lo que es la narrativa hollywoodense, ¿no? De todas las cosas terribles que ocurrieron en Estados Unidos con el fenómeno de la segregación racial. Entonces, claro, si tú te pones a ver estas películas y piensas que toda la historia de la esclavitud es el hombre blanco esclavizando al pobre negrito inocente, protagonizado, no sé, por Will Smith o por Louis Gossett Jr., claro, entonces dices, bueno, pero es que, ¿cómo tú vas a hablar de eso? Pero es que la historia de la esclavitud es una historia en la cual todos los colores tienen que ver, no solamente el hombre blanco y el negro, también hubo negros que esclavizaron blancos, hubo blancos que esclavizaron otros blancos, eso es una cosa que... Vale, ese es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, si quieres, la historia de la esclavitud, porque me interesa muchísimo Pero tocarlo. te quiero terminar esto porque no quiero dejar esto en el tintero, pero ni de chiste, ¿no? Porque es que cuando era perfectamente legítimo, querido J, que tú pudieras llegar a nuevos territorios y esclavizar a aquellos a los que te consiguieras, pues llegó Cristóbal Colón, que era un hombre que había realizado un emprendimiento. Su emprendimiento era poder conseguir unos territorios, quería comerciar particularmente con el Oriente, ¿no? Y pues este señor quiere de alguna manera satisfacer sus ímpetus y se llevó unos esclavos. Isabel la Católica, su majestad, la madre de la hispanidad y el personaje más importante de la historia, para mí, entender por supuesto, le dice, ¿y a usted? ¿A usted quién le mandó a que usted esclavizara a mis hijos? ¿No? O sea, yo prefiero 1000 veces salvar almas a que usted pueda lucrarse con estos esclavos. Es decir, su majestad Isabel la Católica vulneró el derecho anterior, diciendo que estos señores se encontraban viviendo en esa situación sin creer en el Dios en el cual creemos nosotros, y por lo tanto hay que ayudarlos más bien. Y esa es la razón por la cual tú vas a observar que se va a realizar lo que va a ser el asentamiento, porque de hecho la palabra conquista se eliminó de las leyes, porque se consideraba una palabra lacerante y no tenía nada que ver con lo que había ocurrido. Y va a comenzar entonces el proceso en el cual no solamente va a ir el hombre con su casco, ¿no? Va a ir con su espada, sino también los sacerdotes. Y van a comenzar un proceso en el cual se va a integrar a los indígenas al mundo hispano, y esto no es nuevo. Durante milenios en el mundo hispano se han integrado diferentes culturas y eso no fue la excepción. Luego, para los equivocados que piensan que estamos hablando de una historia de supremacismo blanco, no tienen ni idea. Aquel que quiere aprender acerca del hispanismo, que quiera ser hispano y pretenda que esto es una especie de supremacismo blanco, está errado.
en la historia de la hispanidad hay todos los colores y nunca fue algo relevante la raza. Ahora, lamentablemente, vemos unos cuantos equivocados que no tienen ni idea a qué se refieren. Disculpa que te he interrumpido, que me ibas a hacer una pregunta. Yo, mira, has tocado este tema y me interesa muchísimo. Yo tengo un grave problema con personas que son supremacistas blancas y al mismo tiempo dicen defender y van con las aspas de Borgoña. Yo digo, a ver, no casa mucho las aspas de Borgoña de los reyes católicos con el supremacismo blanco. De hecho, los reyes católicos, si te oyesen hablar acerca de tu gran supremacismo, se sentirían bastante indignados, porque las leyes de Indias precisamente lo que hacían era proteger al indígena. Como tú bien has explicado, España llevó y cometió uno de los mayores esfuerzos de la historia de la humanidad por evangelizar e integrar a un continente entero. Y ese continente también, una cosa que me gustaría tú como profesor que lo aclarases y hablases aquí, es que la gente entiende que llegamos y estaban únicamente aztecas e incas y ellos tenían todo el continente copado. ¿Cuántos idiomas había en América cuando llegaron los españoles? Porque es que la unificación bajo un idioma, bajo una religión, bajo unas leyes que cometieron los españoles es una hazaña única en la historia. La gente tiene la realidad tan distorsionada que creen que ahí la gente se entendía. Y realmente, ¿cuántos idiomas había ahí? Te lo pregunto a ti. Es que se calcula... Bueno, dilo tú. Fíjate que voy a contar un chiste malísimo, ¿no? Como de alguna manera para relajar la tensión, pero me acabas de traer a recuerdo una cuestión que me preguntaba mi hija. Yo tengo una hija pequeña. Mi nena me hacía una pregunta y yo le venía con el chiste malo 50, ¿no? Entonces me decía, pero papá, 50. Y yo, eso no, mi amor, 50. Es decir, no tengo idea, no hay manera de saber la cantidad de idiomas porque había muchísimos pueblos indígenas. Pero sí te puedo decir algo. En los territorios a los cuales llegaron los españoles, procuraron, esto es una labor, una empresa impresionante, procuraron aprender la lengua indígena para poder comunicar la palabra de Dios en ese idioma, ¿no? Y esa es la razón por la cual el náhuatl, el quechua y otras tantas lenguas se salvan. Incluso esa es gramática de las lenguas. Antes de que exista la gramática del alemán, antes de que exista la gramática del inglés, existe gramática de esas lenguas. Imagínate tú que eso es lo que hacen los malvados españoles, ¿no? Salvando la lengua de los indígenas. Ahora, yo te quiero a ti, Jota, y en general los que nos están escuchando, que nos digan, bueno, ¿y cuál fue la lengua indígena que se salvó en los lugares en los cuales se establecieron o se desarrollaron los anglosajones, ¿no? O se desarrollaron otros pueblos que lamentablemente, mientras los españoles consideraban que los indígenas eran hermanos y tenían que ser evangelizados y se respetaban incluso sus cargos jerárquicos en lo que era una estructura que formaba parte ahora del mundo hispano. El mundo hispano, no les digo, es una característica totalmente propia del mismo, integrarse con lo que existe o lo que existía anteriormente. Pues en estos otros pueblos eso no ocurrió. En estos otros pueblos se consideraba que el indígena bueno era el indígena muerto. Sí. Y hasta incluso ahorita atrás en la historia, hace nada en la historia, el presidente norteamericano Teddy Roosevelt decía que un buen indio era un indio muerto. Y no pasa nada, ¿no? O sea, y glorifica la conquista al oeste. Claro. Hablando de esto, a principios del siglo XVI, en el Imperio Español, todos los indígenas ya eran, por derecho, ciudadanos de la corona, ¿cierto? Eran, claro, pues te digo aquí... Perdona por interrumpirle, profesor. Y creo, si mal no recuerdo, haciendo una comparativa con los que han ganado el relato, que luego hablaremos de eso, creo que hasta 1924 los indios en América del Norte no eran considerados ciudadanos norteamericanos. Pero es que esto te digo, esto es algo espantoso para nosotros que estamos conversando porque somos hispanos. Porque si yo te digo a ti, Jota, que de las personas que se encuentran en una población, algunos no van a ser considerados como ciudadanos, como individuos, conformantes del todo por el mero hecho de su tono, su tez de piel, seguramente a ti eso te parece algo espantoso. Bueno, para mí también, obviamente, ¿no? Pero resulta que lamentablemente, mientras estos son principios, cuando esto forma parte de la axiología del hispano, en la axiología de otros pueblos era en lo absoluto lo contrario, no podía mezclarse, porque consideraban que los otros no eran sui iuris, es decir, no eran sujetos de derecho, eran cosas. Como eran cosas, estaban mucho más cerca de los semovientes. Un perro es un semoviente, un caballo es un semoviente, ¿no? Por lo tanto, era perfectamente razonable para los anglosajones establecer granjas de negros, granjas de crías de negro, en la cual tú ponías a que determinados padrotes, que tenían obviamente una envergadura importante en torno a su miembro viril, pues comenzaban entonces a
preñar negras para poder tener negritos y venderlos entonces y que el precio de los esclavos en algunos lugares bajara. Eso para ellos era perfectamente razonable, como si fueran canes, ¿no? Como si fueran perros. Eso era perfectamente razonable. Eso en el mundo hispano obviamente es una barbaridad, si quiere imaginárselo. Entonces, por supuesto, a mí a veces la gente no me entiende, porque claro, hay mucha ignorancia al respecto. Me dicen, profesor, pero usted es negro. Yo decía en la Universidad de Caracas, ¿no? Bueno, estoy bastante orgulloso, ¿no? De serlo, pero es que estos problemas me vienen a mí desde hace mucho tiempo. Te comentaba yo un poco entre telones. A ver, cuando yo era chico, yo me crié en una zona particularmente muy pobre en Caracas, y era perfectamente normal que durante los años 90, que yo era un chico, se hablara acerca de un discurso resentido en contra de los blancos. Eso era perfectamente normal, ¿no? Se dijeran cosas de los blancos. Y sobre todo, la leyenda negra antiespañola te había mostrado que los santos libertadores habían salvado a los indígenas y al pueblo en contra de esos malvados hombres blancos que habían llegado. En general, hay una demonización del hombre blanco, ¿no? Y yo no lo entendía. Porque cuando yo veía a mi familia, mi papá es de mi color, es bastante parecido a mí, pero mi mamá, que en paz descanse, era una mujer con los ojos verdes, con el cabello casi tirando a rubio, ¿no? Porque era descendiente de españoles. Y de hecho, cuando yo era pequeño, mi madre me leía a mí poemas de Bécquer. Luego, tú comprenderás que yo tenía una gran contradicción interna, ¿no? Porque cuando yo me veía lo que vendría a decir Aristóteles, un accidente relativo, yo veía que yo era bastante oscuro en cuanto a mi tez, veía a mi madre que me daba todo el amor del mundo y era blanca y también era una gran persona. Entonces son una clase de temas y una clase de cosas que a mí me llevaron poco a poco a comenzar a pensar, aquí alguien no nos está contando exactamente toda la verdad y me di cuenta de la gran mentira, ¿no? Del gran engaño que es la leyenda negra antiespañola. ¿Cómo nosotros podemos considerarnos siquiera inteligentes, siquiera seres pensantes, que valga la pena algunas de las cosas que decimos, si de algún modo pensamos que el hombre blanco es malo por el mero hecho de ser blanco, a pesar de toda la axiología, de todo el idioma, de toda la cultura que tenemos compartida entre nosotros, y que nosotros, por el mero hecho de existir, somos los buenos cuando todos somos exactamente, como diría el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, somos humanos, ¿no? Demasiado humanos. Y esto, por supuesto, que nos lleva a nosotros a tener una gran cantidad de problemas, porque entonces en lo que es esta etapa de la humanidad, en la cual el conocimiento te lo plantean así, nunca el ser humano pensó, pero para nada que iba a existir la posibilidad de que de pronto pasara una noticia y te estuvieras enterando al momento. Esto no era algo que el ser humano pudiera siquiera imaginar, ¿no? Pues entonces, en esta sociedad en la cual ni siquiera hay tiempo para digerir cosas, siempre quieren que tú tomes de alguna manera una postura. Que tomes una posición a favor o en contra, odiando a alguien o estando a favor de alguien, ¿no? Y por supuesto, entonces, que nos conseguimos con que o eres a favor o estás a favor de las personas de color y por lo tanto, entonces, mantienes un discurso de algún modo revanchista o resentido, pero de ninguna manera puedes darte cuenta que en el mundo hispano siempre existió la integración. Por Dios, en el siglo XVI, Juan Latino era un profesor que, si ustedes piensan que yo soy negro, pues yo no soy negro. Juan Latino era este color, era etíope. Y Juan Latino fue el primer catedrático de gramática en universidad alguna en Europa, africano, en España. Y no es que fuera un profesor de que decían qué bonito el negrito, mira qué simpático el negrito, mira cómo da clase. No. Don Felipe II, uno de los seres humanos más impresionantes y uno de los reyes más portentosos en la historia de la humanidad, mandó a que en su cuadro de hombres ilustres les colocaran también un retrato de don Juan Latino, ¿no? Juan Latino se sentaba con don Juan de Austria a conversar. Esa es nuestra historia en común. Y esto no nos cuenta nada, ¿no? Al contrario, mientras tú observas que hoy en día las plataformas que vienen, que beben de la historia anglosajona, se tienen que inventar personajes negros. Entonces, ponen un personaje negro que fue blanco, pero solamente por poder cumplir la cuota. A nosotros no nos hace falta inventar nada, porque nunca existió esa separación que lamentablemente nos quieren imponer.